Muy buenos días a todos. Hoy es martes 10 de noviembre y la palabra del Señor para esta mañana es Segunda Crónicas, capítulo 8, versículos 1 al 16. La mayoría de la gente recuerda al rey Salomón como el hombre que construyó el templo de Dios en Jerusalén. Pero durante su reinado, él se ocupó de muchas actividades diferentes. Segunda Crónicas del capítulo 7 al 10 registran una serie de eventos que representan algunas de las cosas que Salomón hizo para avanzar su reino y mejorar su vida. Pero estas actividades también revelan el carácter de Salomón y exponen algunas áreas de debilidad que más tarde terminaron produciendo una amarga cosecha. Gradualmente, Salomón se interesó más por las cosas que eran valiosas en lugar de los valores, en su reputación mucho más que en el carácter y en el esplendor del reino más que en el bien de su pueblo y la gloria del Señor. Claramente lo podemos ver al comienzo del capítulo de hoy. La Biblia dice en el versículo 1, aconteció al cabo de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa. ¿Cuánto tardó Salomón en construir el templo? 7 años. ¿Cuánto tardó Salomón en construir su palacio? 13 años. Las medidas del templo, 27 metros de largo, 9 de ancho. Las medidas del palacio, 45 metros de largo y 22 de ancho. Para construir el templo, él tenía a su disposición alrededor de 3.300 toneladas, 3.300.000 kilos de oro. Lo vemos en Primera Crónicas 22. Y en Primera Reyes vemos que Hiram le había dado 4.000 toneladas, 4 millones de kilogramos de oro a Salomón, quien lo iba a destinar para la construcción de su palacio. 3.300.000 kilos para el templo y 4 millones de kilos para su palacio. Pueden ver cómo se le fue la perspectiva a este hombre. Era el hombre más sabio. Había seguido la voluntad de Dios en la construcción del templo. Él mismo había visto la providencia de Dios al ver cómo Dios había proveído de todo lo que necesitaba. Y así todo, si bien con una buena intención, ya que él no quería que sus mujeres y los ídolos de sus mujeres habitaran en el palacio de David, lugar donde alguna vez estuvo el arca del pacto, así todo, él termina construyendo un palacio que es mucho más esplendoroso que la casa del Señor. El cambio en Salomón fue gradual, porque si bien vemos que lo que hizo entre su palacio y el templo del Señor, también podemos ver que en los versículos 12 al 14, que él estuvo ahí, él se involucró en todo lo que tenía que ver con los holocaustos, con las ofrendas, con el sacrificio al Señor. Él se preocupó que todo se cumpliera acorde a lo que su padre David había mandado que se hiciera. Se preocupó porque se obedeciera la ley de Moisés con todas las celebraciones. Así que él se preocupaba por esto, pero poco a poco, gradualmente, Salomón fue cambiando el esplendor de la gloria del Señor por el bienestar del pueblo de Dios, por su propio esplendor, por el esplendor de su reino y no el de su pueblo. Lo que me lleva a pensar a mí es, ¿qué es lo que lo habrá hecho a él cambiar de manera? Cambiar a esa manera. No había habido hombre sabio como él en toda la tierra. Entonces, ¿cómo es que él termina perdiendo la perspectiva de las cosas? Y no es muy difícil la respuesta es el pecado. Ese pecado también está dentro de nosotros. Podemos tener toda la sabiduría del mundo y ser bendecidos con todas las riquezas que deseemos, atribuirle a Dios toda nuestra abundancia y eventualmente comenzar a perder la perspectiva tal como lo hizo Salomón. Ahora esto me lleva a pensar en Jesús, quien estando en el mejor de los mejores de todos los lugares, en el reino de los cielos, él no se aferró a eso, sino que dejando la comodidad del cielo, se vino a la tierra para nacer en un establo, no en un palacio, sino en un establo. Vivir en medio de hombres pecadores, pudiendo hacer lo que él quisiera para poder estar mejor, pero él no perdió en ningún momento la perspectiva. No vivió para su gloria, para su esplendor, sino que vivió para la gloria de Dios y la salvación de su pueblo. ¿Dónde está tu perspectiva hoy?
Quizás en algún momento de tu vida tenías en claro que todo lo hacías para Cristo y por Cristo. Y de repente te empezaron a interesar más las cosas valiosas más que los valores cristianos. Fue más importante tu reputación más que tu carácter piadoso, más tu comodidad antes que la gloria de Dios. Así que hoy te invito a que te tomes un momento en el día de hoy para analizar cómo está todo esto en tu vida y pedir al Señor a que te ayude a enderezar tu camino, a mortificar la carne y ser más como nuestro Salvador. Que Dios los bendiga.